Seguramente te han pedido favores que en serio no deseas hacer, ya sea en la época en la que estabas en el colegio, en el trabajo o quizá algún ser querido que necesite de tu ayuda. Sin embargo, no te has atrevido a decir que no. Por más que lo intentas, no logras hacer salir de tu boca ese firme no que necesitas. Te confieso que a mí me ha pasado cientos de veces, y aunque me prometo que no lo volveré a hacer, sin darme cuenta vuelvo a caer. Pero trabajo en eso y espero animarte a que tú también te evalúes y si encuentras fallas en este aspecto, las corrijas y seas cada vez una mejor versión de ti. Cuando estamos atrapados en medio de estos aprietos y se nos hace difícil librarnos de ellos, es indicio de que necesitamos trabajar un poco en la asertividad, que es la capacidad de expresar nuestras opiniones de manera firme, basándonos en el autorrespeto, sin violar, por supuesto, las percepciones de los demás. Un gran porcentaje de la población mundial, lejos de ser personas asertivas, tienen tendencias a ser sumisos, a veces sin darse cuenta de ello. El autor Walter Rizzo, en su libro Cuestión de Dignidad, menciona que nadie nace predeterminado a ser sumiso. Esto se aprende de forma paulatina, sin darse cuenta. No es una cuestión biológica ni hereditaria. Es un comportamiento aprendido y por lo tanto modificable. Esto sin duda valida mi teoría acerca del por qué se nos hace tan difícil ser asertivos. Pienso que todo podría tener su origen desde nuestra niñez. Muchos estarán de acuerdo conmigo cuando digo que la educación que se nos ha dado está basada en el respeto y la obediencia, sin dar lugar a la queja, lo que parece estar bien. El problema es que todo en exceso es malo. Desde casa se nos ha inculcado ser respetuosos y continuando con este sistema de educación, en la escuela desde el primer nivel del preescolar se nos ha enseñado a seguir instrucciones. Si en algún momento nos quejamos por estar en desacuerdo con algún lineamiento, somos señalados por nuestros educadores como irreverentes, lo que trae como consecuencia un castigo que nos enseñará que es malo rebelarse y decir no, aun cuando no estemos a gusto con una orden o estemos incómodos ante una solicitud. Así que esta conducta de sumisión ha calado en la personalidad de muchos, al punto que ya siendo adultos y conscientes de que alguien podría estar aprovechándose de nuestra buena voluntad, cedemos ante sus requerimientos, porque nos cuesta decir un no con naturalidad. Y más si esa persona tiene mayor jerarquía que nosotros en el ámbito laboral o familiar. Por eso es tan común escuchar que algunos empleados son explotados por sus jefes, que personas con ciertas cualidades de liderazgo pueden hacer uso de su actitud ventajista para lograr que amigos y todo aquel que le rodea cumpla con sus peticiones. E incluso se puede ver casos de sumisión entre cónyuges. En la mayoría de los casos evitamos decir un no porque tememos conseguir la desaprobación de la otra persona, porque no queremos defraudarla haciéndole pensar que nos negamos a darle una mano, lo que nos causaría mucha ansiedad, o sencillamente por exceso de empatía. En cualquiera de estos casos, estamos dando más valor a las necesidades de otros y a la opinión que tenga de nosotros que a nuestro propio bienestar. Porque al hacerles el favor, estamos sobrecargándonos de tareas y esfuerzos que no nos corresponden, y que en la mayor parte de las veces no son lo suficientemente valoradas. De hecho, pudiéramos entrar en un bucle sin fin con esa persona, porque luego de hacerle un par de favores, podría asumir que estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que necesite. Así que no parará de pedir favores. A veces ni te lo preguntará, sino que te lo insinuará esperando que ofrezcas tu ayuda. Hay personas abusivas que parecen tener un radar para encontrar a los sumisos, quienes se dejan identificar por su mirada huidiza, el tono de voz apagado, la postura tensa, los gestos conciliadores, dar explicaciones innecesarias, así como las disculpas y amabilidad excesiva. Una vez los ubican, los explotan sin consideración alguna. Cada vez que agachamos la cabeza, nos sometemos o accedemos a peticiones irracionales, le damos un duro golpe a la autoestima y nos genera una sensación de fracaso moral. La buena noticia es que, como dice la frase ya citada, este comportamiento es aprendido y por lo tanto modificable.
Si se trata de aprender a decir no en casos aislados, hay muchas técnicas propuestas por psicólogos. Conozcamos 3 técnicas para aprender a decir no. Entre las más conocidas está la famosa técnica del disco rayado, que consiste en repetir una y otra vez la misma frase que elegiste para negarte ante una solicitud hasta que la persona que intenta manipularte entienda que está perdiendo el tiempo contigo. Para explicarte mejor, te daré un ejemplo. Imaginemos que tu amigo te ofrece una propuesta de inversión. Muy emocionado te habla de las ganancias que te va a dejar dicho proyecto. A lo que tú respondes: lo siento, honestamente no me interesa invertir en ese proyecto. De seguro seguiré insistiendo, hablando de las cualidades del proyecto, así que repites: lo siento, honestamente no me interesa invertir en ese proyecto. Y lo repetirás todas las veces que sea necesario, hasta que comprenda que pierde su tiempo contigo. Otra opción es mostrar empatía, pero sin cambiar tu decisión. Para ello, se recomienda responder usando las mismas palabras de tu interlocutor. Con esto demuestras que le das importancia a su necesidad. A continuación, insertas un pero y continúas diciendo que tú también tienes algo importante que hacer. Te lo explico con un ejemplo. Imaginemos que Juan está en su oficina y Marta se acerca y le dice: Juan, tengo mucho trabajo y debo entregar el informe trimestral. ¿Me ayudas a hacerlo? A lo que Juan le contesta: entiendo que tengas mucho trabajo y debas entregar el informe trimestral, pero no puedo ayudarte, porque al igual que tú, yo también estoy ocupado con mis labores. Otra técnica muy recomendada es la del sándwich, que consiste en dar tu no en 3 capas. En la primera expresas algo positivo como un gracias, me gustaría, aprecio, comprendo. En la segunda capa agregas un pero o tal vez un hoy no puedo y agregas tu argumento. Luego finalizas con la tercera capa, donde le dices alguna declaración positiva. Ejemplo: imaginemos que Luisa está a punto de terminar su horario de trabajo, cuando se acerca a su jefe para decirle: Luisa, ¿puedes quedarte un par de horas extras para que me ayudes a terminar un importante informe que debo entregar mañana a primera hora? Pero Luisa tiene planes. Es el cumpleaños de su hijo y quiere llegar cuanto antes a casa para organizar su fiesta. Entonces ella responde: me encantaría ayudarlo a terminar el informe, pero hoy es el cumpleaños de mi hijo y debo preparar su fiesta. Y complementa en la tercera capa diciendo: espero que pueda terminar el informe sin problemas. Sea cual sea la estrategia a emplear, incluye en ellas estos tips al decir que no. Mira fijamente en los ojos a tu interlocutor al dar tu respuesta. Evita los rodeos y las explicaciones excesivas. Utiliza frases cortas y directas para responder. Ayuda mucho practicar en casa frente a un espejo, pensando en todas las posibles situaciones y creando la respuesta ideal para cada una de ellas. La práctica hará que tu cerebro comience a ponerse cómodo con tus no, y esto permitirá que salga de tus labios de un modo más fluido y proyectando seguridad. Apóyate en tu lenguaje corporal para reafirmar tu postura. Enfatiza tu negativo al mover tu cabeza. Si los abusos se han vuelto una constante, es momento de aplicar medidas más drásticas y tener una conversación seria con esa persona en la que expreses tus desacuerdos. Pero antes, debes evaluar la situación analizando cómo te hace sentir, si realmente te afecta, si es necesario responder a esta situación y qué consecuencias negativas podrías esperar de la otra parte. Una vez definida tu situación, establece qué metas quieres alcanzar tras confrontar a esa persona poco considerada. Proyecta en tu mente el desenlace favorable al que deseas llegar y en función de ello planifica con antelación lo que le dirás. El mejor consejo de todos es que des un alto a sus abusos, expresando con honestidad tu incomodidad, usando un tono calmado pero firme a la vez. Lo más seguro es que no le agrade lo que tengas que decirle. Tal vez te gane su enemistad, o tal vez todo este tiempo no hayas sido consciente de sus abusos y te ofrezca una disculpa. Pero independientemente de su reacción, ese día te habrás dado el mejor de los regalos: darle el debido valor a tu dignidad personal. Bien, espero que este video haya sido de ayuda para ti
Y si conoces a alguien que lo necesita para fortalecer su asertividad, compártelo. No sin antes regalarnos un gran like, suscribirte y activar la campanita. Queremos enviar un saludo muy especial y hacer una mención honorífica a los amigos AMR, Kate y Martín 2480, quienes participan activamente en la caja de comentarios en cada uno de nuestros videos. Gracias chicos por sus comentarios y por el apoyo que le dan al canal. Yo soy Cher y recuerda, a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa. Así que ámate y crece.